Amigos de BPI, nosotros nos encontramos desde la sede de Voluntad Popular porque justamente vamos a escuchar declaraciones de Omar Mora Tosta y de Terés Lima Lavey, quienes son parte de la defensa de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, para dar el balance de su caso a esta hora. Muy buenos días. El día de hoy estamos lamentablemente contando con el saldo de 3 años y medio de privación ilegítima y arbitraria de la libertad de Raúl Emilio Baduel y de Alexander Tirado, el Gato de Aragua. Como ustedes recordarán, con motivo de las protestas del 2014, Alexander y Raúl Emilio fueron detenidos sin ningún tipo de razón, sin haber cometido delito alguno, simplemente por ejercer un derecho constitucional y humano a la protesta pacífica en Venezuela, por no estar de acuerdo con lo que está ocurriendo en el país. Raúl Emilio sentado al lado de la vía con una cruz de madera y Alexander con un megáfono, simple y llanamente expresando ideas, expresando el disenso con lo que está ocurriendo en el país, y eso a partir de ese momento en Venezuela fue considerado delito. Recordemos que ellos fueron los primeros condenados en Venezuela por ejercer el derecho a la protesta pacífica. Con el caso de Raúl Emilio y de Alexander se criminalizó en Venezuela el protestar pacíficamente, lo cual es un derecho constitucional. Ellos, como ustedes también recordarán, fueron los presos políticos a quienes se les torturó y se les dispensó un trato absolutamente vejatorio durante todo el tiempo de reclusión. Han sido los presos políticos que han recorrido más cárceles en Venezuela y a quienes se les ha sometido a situaciones extremas de tortura y de peligro de su vida a lo largo de todos estos años. Hoy se cumplen 3 años y medio de esta detención arbitraria, desde que fueron condenados por parte de la jueza Iris Araujo, juez de juicio de Aragua, y posteriormente en una audiencia completamente ilegal, la Corte de Apelaciones de Aragua, presidida entonces por el hoy magistrado Juan Luis Ibarra, realizó una audiencia de apelación sin la presencia de los imputados, con 2 sillas vacías. Realizaron una audiencia de apelación para confirmar de manera express la sentencia temeraria de la juez Iris Araujo de 8 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de instigación pública, de intimidación pública con artefactos explosivos y de agavillamiento. Delitos que en ningún momento cometieron estos jóvenes venezolanos y que los mantiene recluidos en una cárcel en el estado de Aragua en este momento, luego de haber recorrido y de haber peligrado su vida en muchas oportunidades en otros sitios de reclusión. Es muy importante destacar que ellos están cumpliendo una suerte de pena anticipada, porque al día de hoy el recurso de casación que reposa en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del magistrado Michael Moreno, a este día de hoy, 3 años y medio después, no ha sido decidido. Lo cual, en el caso de estos jóvenes que son inocentes, es una suerte de condena anticipada, porque vamos a poner el ejemplo de que el día de hoy se pronunciara el tribunal y se hiciera justicia y se dijera que son inocentes y que tienen que salir inmediato en libertad. ¿Quién les paga estos prácticamente 4 años de privación ilegítima de la libertad? Y lo que es peor, tampoco tienen acceso a las medidas alternativas para el cumplimiento de algún tipo de pena infame como la que están sufriendo en este momento, porque simple y llanamente el expediente se mantiene engavetado, congelado en el Tribunal Supremo de Justicia, en una suerte de limbo jurídico, que no permite tampoco avanzar el caso ni que nosotros podamos ejercer ninguna otra acción legal en favor de ellos. Queremos decir que el día de ayer fue presentado una nueva solicitud por parte de la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para que se realice el pronunciamiento respectivo al recurso de casación presentado
ya hace algunos años y que no ha sido decidido. Este retardo procesal es una abierta violación a los derechos humanos de Raúl Emilio Baduel y de Alexander Tirado. ¿Sus condiciones de reclusión actualmente cómo son? ¿Han podido ustedes visitarlo? ¿Lo visitan constantemente? Sí, recientemente hemos podido tener acceso a ellos. Han habido oportunidades a lo largo de estos años en los que, bueno, lamentablemente no pudimos tener acceso a ellos. Hubo momentos en los que inclusive peligró su vida por motines, por estar en un sitio donde no tenían que haber estado, como en Uribana, cuando fueron torturados. Recordemos que fueron golpeados inclementemente con un bate al que le llamaban el comenalgas, que no les permitió ni siquiera sentarse por muchos días. Les pegaron con armas de fuego, los encadenaron y les pegaban con objetos contundentes y finalmente fueron acostados en una cancha a las 12 del mediodía, desnudos, con las manos en la nuca, y esto le produjo quemaduras en los genitales que hoy en día pues todavía tienen las marcas en su cuerpo y que, por cierto, fue determinado años después por médicos forenses que los visitaron y les hicieron un chequeo de salud. Como ustedes comprenderán, el estar detenido siendo inocente ya es una violación a tus derechos humanos. Si a eso le agregamos el retardo procesal y la tortura y los tratos crueles e inhumanos que han sufrido estos jóvenes venezolanos, siendo criminalizado el derecho a la protesta pacífica en Venezuela, estamos en presencia de lo que se debate hoy en día en la OEA, la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y este es un caso emblemático para demostrar que ello es así. La Organización de Naciones Unidas incluyó a Venezuela en la lista de países que violan y que reprimen a los defensores de derechos humanos. ¿Cómo reciben ustedes? Bueno, realmente es una realidad que existe, no solo persecución sobre la población civil indefensa. Han habido casos que ya han sido denunciados y por eso hoy en día Venezuela es el ojo del huracán en materia de derechos humanos, porque se está estudiando inclusive la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, materializados en lo que ha sido la represión brutal del pueblo venezolano a lo largo de estos meses con motivo de las protestas en Venezuela. Sí, ¿cómo no? Buenos días. No, bueno, ciertamente pareciera, frente a las cosas que suceden después que nosotros hemos denunciado. Recuerden que estas denuncias que han llegado a la Organización de las Naciones Unidas y a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es producto del trabajo realizado por distintas organizaciones de derechos humanos, por abogados particularmente, por víctimas, ante esos organismos, que han hecho ellos un cúmulo de casos y de eventos que se han producido visiblemente a los ojos de todo el que lo quiera ver. Y estos casos cumplen con los requisitos establecidos en el el Estatuto de Roma, para decir que es un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque fíjense que el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos estableció que en Venezuela se cometen ataques sistemáticos, generalizados hacia una población civil por motivos políticos, y lo va describiendo. Pero si ustedes leen el Estatuto de Roma, es la descripción de los delitos de lesa humanidad, de manera tal que así lo es. A veces pienso, y tu pregunta me lleva a reflexionar, a veces pienso que algunos gobernantes están en estado de inconsciencia. ¿Inconsciencia por qué? Porque no sienten el peligro cerca de lo que significa ser juzgado por violaciones a los derechos humanos. No ven, no leen la historia y se sienten invulnerables frente a lo que está sucediendo. Y les voy a decir, de verdad, es cuestión de tiempo, pero es grave. Los funcionarios policiales siguen violando derechos humanos, pero hay algunos que no. Cuando se sancionaron a los jueces y fiscales, que los metieron en la lista, a los Estados Unidos, lo que escuchábamos nosotros en el pasillo de los tribunales, metieron al fiscal fulano de tal, por lo menos el fiscal que tuvo el caso de Daniel Ceballos, y la juez lo devolvieron. Iba con sus niños a ver iba a Disney y lo devolvieron. Y eso hizo mella en muchísimos jueces, al punto que para el caso de Rosmi Mantilla buscaron a un juez que no tuviera visa
para que pudiera llevar a cabo la audiencia de Rosmi Mantilla. Es decir, todo esto, por supuesto, que hace mella, pero que hace falta también conciencia por parte de los que aplican las torturas y de los organismos del Estado que lo conocen para darle un parado. Y es tan fácil, no sé, en este momento, fíjate, algo que sí se está produciendo, dieron en Carabobo, la juez que tiene el caso de Gilbert Caro dio 60 libertades a detenidos por manifestaciones, porque le ordenaron pasar esos expedientes a la jurisdicción ordinaria. Si ellos son competentes, ¿por qué lo pasan entonces a la jurisdicción ordinaria? Bueno, porque desde la Organización de las Naciones Unidas le están diciendo, y el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU le dijo, que el juzgamiento en la jurisdicción militar, de la forma como lo están haciendo, es delito de lesa humanidad. ¿Pero ustedes creen que si vengan nuevas sanciones? Sí, sí, definitivamente. Es que sí. No es porque yo las busque o las sancione, es que ya hay un trabajo montado y un seguimiento firme y serio respecto de la conducta que desarrollan aquí los entes del Estado que conocen y que aupan la tortura y los que están torturando. Mira, hubo una experiencia en la cárcel de la 26 de julio con tantos de los detenidos que hemos tenido allí, Francisco Márquez y Gabriel Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, perdón. Llegó un momento en que ya se sabía que los iban a cambiar para el SEBIN y el director se me acercó y me dice, doctor, usted sabe que uno cumple órdenes, no es que hayamos querido violarle los derechos humanos, sino que nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Le dije, no, la responsabilidad penal es individual. Aquí cada quien va a responder por lo que está haciendo. Tú no te puedes escudar en el hecho en que yo estoy cumpliendo órdenes. Absolutamente ningún funcionario público, ni los grupos como los colectivos, que son los que trabajan bajo la quiesencia del Estado, bajo el consentimiento del Estado, violando derechos humanos. Es que a mí me dieron la orden, el que la da va a responder, pero tú también. Esa fue mi respuesta para él, y en ese momento comenzaron a cesar estas violaciones a los derechos humanos. Doctora, pero parece lejano. Te dice que sí van a venir sanciones, pero ya hay sanciones, y internacionalmente el gobierno está desacreditado, pero al interno seguimos con el mismo sistema de justicia, la misma coerción, la misma fuerza a quienes disienten del Ejecutivo Nacional, la misma tortura, la misma situación. Entonces, ¿qué decirle a la ciudadanía que está en lo interno, disintiendo del gobierno y teniendo esa espada de Damocles de poder ir preso y el miedo que hay en la calle? Eso que tú me estás diciendo lo sentimos nosotros también. Una angustia, una desesperanza, pero cuando lees historia y cuando lees los triunfos que ha habido en la Organización de las Naciones Unidas o en la Comisión Interamericana o en la Corte, te das cuenta que hay como una constancia en la denuncia, en el seguimiento de estos casos. Lo que mi llamado es a que sigamos denunciando. Nosotros seguimos haciendo las denuncias, seguimos mandando informes, porque llegará el momento entonces en que ellos no podrán dar la cara frente al mundo cuando ya todos saben que en Venezuela se violan abiertamente los derechos humanos, que no existe democracia, que esto es una dictadura, que no hay instituciones, que lo han llamado gobierno forajido. O sea, el decirle forajido no es la terminología que eres un forajido, no, es que se determina que un gobierno forajido es que no atiende leyes. Okay, tiene un concepto específico acerca de lo que es un gobierno forajido. De las cárceles que hay acá, los sitios de reclusión, ¿hay una peor, mejor o cómo las calificamos de donde están detenidos presos políticos? Bueno, espantosos, todas, porque fíjate, ahí ellos han hecho el intento de cambiar los centros de reclusión o darle como una disciplina distinta, y ahí va Uribana, 26 de julio, va a la cárcel Hombre Nuevo, el Libertador. Pero resulta que la disciplina que le aplican lo que está haciendo es que estos hombres que están allí les procuran odio hacia lo que esa disciplina exacerbada, ese canto a Chávez día, tarde, mañana y noche. Chávez vive, la patria sigue, y tienen que ensayar, y es ¿cómo se le llamaría esto? Como una... Sí, un orden cerrado para estirar los brazos como Hitler. O sea, todas estas cosas van haciendo como que en un hombre que tiene problemas de conducta, en un hombre que necesita un tratamiento diferente, pero además no puedes ver a tu... Mira, es tan terrible lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el Código Orgánico Procesal Penal y nuestra Constitución Nacional establece que las personas que son detenidas, en el mismo momento que lo están deteniendo, tienen que saber por qué y tienen que estar acompañados de su abogado o de una persona de su confianza. Bueno, aquí lo llaman en las autoridades, en las cárceles, en el SEBIN, cuarentena. No está en cuarentena. Eso significa que no lo puede ver su abogado, que no lo pueden ver sus familiares, es como un enfermo.
y lo tienen que apartar de la población, pero eso ya implica tortura. O sea, el hecho de que esté en cuarentena ya nosotros nos imaginamos en dónde están metidos, en cosas oscuras, con cucarachas, con torturas, con angustias. Muy terrible. Ese intento de cambio no se va a consolidar, ciertamente. Tú vas a Tocuyito y te das cuenta, bueno, está sucio, es feo, está la gente por allí, está un pran, que sabemos lo peligroso que es. Entonces tú dirías, bueno, entonces, pero si sirve Libertador, hombre, nuevo Libertador, entra en estructuras nuevas. Pero cuando ves, por ejemplo, en La Cola, que escuchamos en estos días, visitando a nuestros detenidos, que hay una custodia de reposo porque se le inflamó la pierna de darle tanta patada a un recluso, jamás puedes imaginar que esa gente esté bien. O sea, con su presión de alimento, porque aparentemente como no hay alimento le dan poquito a cada uno. O sea, es terrible. Lo que está sucediendo a nivel penitenciario en este país es de mucha preocupación. Bien, amigos de BPI TV, eran declaraciones tanto de Teres Lima Lavey como de Omar Mora Tosta haciendo un balance del caso de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado. Ellos no descartan que haya nuevas sanciones hacia Venezuela en relación a delitos de lesa humanidad debido a la sistematicidad que hay en la violación de derechos humanos, no solamente en estos dos casos que ellos lo han catalogado como casos de emblema ante la protesta en contra del Ejecutivo Nacional. Son los primeros condenados. Exigen, por supuesto, al Tribunal Supremo de Justicia, a lo interno, que respondan un recurso de casación que ha sido interpuesto ya hace varios años con ponencia del presidente justamente del Poder Judicial, Michael Moreno, y que no ha sido decidido aún. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, soy Andrés Fornerino y esto es BPI TV, Venezolanos por la Información.